Si recordar es vivir, hay un refrán que dice que recordar es vivir, ¿verdad? Si recordar es vivir, pues vamos a vivir bien, o recordemos bien. ¿Para qué? Para que vivamos bien. Si recordar es vivir, pues recordemos bien. Para que vivamos, ¿cómo? Bien. Una de mis hermanas tiene una colección de fotos de nuestra familia. Yo iba a poner una, pero decidí no hacerlo para que no se rían mucho de nosotros. Y de las iglesias donde mi papá fue pastor, ¿verdad? Recuerdos que tenemos gratos. Y cada semana típicamente ella envía una de esas, y la saca del baúl del recuerdo y nos las envía a mí, a mi hermana. Y nosotros nos pasamos el resto de ese día pues hablando, ¿verdad? Sonriéndonos, haciendo chistes, bromas, llorando, nostalgia, todas las emociones posibles nos dan. Pero siempre compartimos al final, ¿verdad? Nuestro deseo de ser dignos del ejemplo que nos dejaron nuestros padres. Y quizás eso es nostalgia, pero también es una carga, ¿saben? Que tu papá fue pastor, que fundó qué sé yo cuántas iglesias, que sirvió al Señor toda su vida, que aun cuando no podía, lo que me decía era, Saelo, yo quiero salir a predicar, llévame. Y él estaba inmóvil. Siempre fue su deseo servir al Señor. Así que nos sentimos un poquito pequeñitos, ¿verdad? Pero qué lindo es recordar. Porque esas fotos, cuando las vemos, nos animan. Pero yo diría que más que eso, nos demandan que vivamos nuestra vida de una manera que honre esas memorias. Una manera que honre al Dios a quien nosotros servimos también, ¿verdad? Si recordar es vivir, entonces ¿qué? Recordemos bien, para que vivamos bien. En el último capítulo de la carta de Pedro, la segunda epístola de Pedro que hemos estado estudiando, Pedro nos va a exhortar a recordar. Noten sus palabras en el principio del capítulo 3. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, ¿qué? Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Pablo quiere que ellos recuerden bien las palabras de la Escritura, los profetas, y las palabras de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, lo que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento, porque ellos no lo tenían, aunque tenían algunas de las cartas de Pablo. Nosotros debemos recordar bien para que vivamos bien. Y vamos a ver en el resto de este capítulo 3, que Pedro tiene razones importantes para darnos esta exhortación a recordar y queremos verlas juntas. Así que vamos a leer juntos el resto del capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro universal a la iglesia. Y la palabra de Dios dice así. Ante todo, digan ante todo conmigo. Así que es antes que cualquier otra cosa. Deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma ¿qué? Palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Y ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su ¿qué? Su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría de Dios que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, pero lo hacen para su propia perdición. Así que, ya hay un por tanto, aquí hay un así que, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, que manténganse alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Esta es la gloriosa palabra de Dios. Miren, al principio de este estudio, de esta carta que hemos venido estudiando por semanas ya, nosotros hablamos de que teníamos una fe preciosa. Preciosa porque es un regalo de parte de Dios a nosotros. No es nada que nosotros podamos haber hecho para ganárnoslas. Luego escuchamos las exhortaciones que Pedro nos dio para que vivamos una fe que es práctica. Porque una fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Leímos lo que pudiéramos llamar el testamento final de Pedro, sus últimos consejos a la iglesia. Y nos animamos los unos a los otros a dejar un legado y un legado de una fe que verdadera. Tenemos que cuidarnos de los falsos maestros que están dentro de la iglesia en general. Notamos esa advertencia de Pedro de que existían unos falsos maestros que mencionó él otra vez en este pasaje que leímos. Y dijimos que nuestra fe también era una fe que estaba en peligro. Hoy nosotros hemos leído las últimas palabras de Pedro en esta carta. Y Pedro otra vez nos repite el tema. Nos dice, manténganse alerta porque hay maestros falsos. Y nos recuerda y nos exhorta a recordar bien lo que hemos aprendido, lo que Pedro llama las Escrituras, que es lo que nosotros consideraríamos hoy el Antiguo Testamento, y lo que él llama las enseñanzas de los apóstoles, lo que hoy nosotros consideraríamos el Nuevo Testamento. Y yo creo que la mayor lección de esta carta ha sido reservada ahora para el final, porque Pedro nos va a hablar de algo que debe animarnos. ¿Usted necesita ánimo? Yo creo que sí. Que debe alentarnos, pero que también nos exhorta a esforzarnos a una manera diferente de vivir. ¿Y qué es esto que Pedro nos exhorta en el día de hoy? Es que nosotros tenemos una fe con promesa. ¿A ustedes les gustan las promesas? Tenemos una fe con promesa. Tener una promesa de algo es alentador, ¿verdad? Nos trae esperanza. Tener una promesa, pero no estar seguro de que se va a cumplir, eso es otra cosa.
No hay nada peor que alguien te prometa y después que no cumpla. Y yo estaba pensando en estos días y hablando con mi esposa sobre la situación política de nuestro país, ¿verdad? Yo hablo de política del púlpito, ¿saben por qué? Porque la política es de Dios. Ese silencio es porque todos están pensando. No hay nada que Dios no esté en control, ¿verdad que sí? Y nosotros le hemos cedido todo. Algunas cosas las hemos cedido a este mundo. El concepto de un gobierno que proteja a sus ciudadanos, el concepto de países, de naciones, no es un concepto que se lo inventó el ser humano. Eso lo hizo Dios. Y por tanto es Dios que pone reyes y quita reyes, y pone presidentes y quita presidentes, ¿verdad que sí? Y lo hace con su voto. Así que por eso yo a veces hablo de asuntos políticos, porque es la vida en la cual vivimos. Y estábamos hablando especialmente, Laura y yo, de esta situación de la inmigración que tenemos. Porque independientemente de la posición que usted tome, no cabe duda que estamos viviendo unos tiempos inquietantes, estresantes para muchos. Y Laura y yo hablábamos de lo que pudiese hacer nuestro gobierno para resolver esta crisis. Si yo lo siento a ustedes aquí con una taza de café y 2 o 3 horas, ¿ustedes resolverían el problema de la inmigración? ¿Ustedes sacarían 10 o 11 puntos claves que nosotros podemos hacer, que nuestro gobierno puede implementar si quisiera? Y que corran para a ver si quitamos los 2 senadores que tenemos. Perdón. Y nos hicimos la pregunta, ¿pero por qué es que no hacen algo? ¿Por qué no hacen nada? El gobierno anterior permitió supuestamente una inmigración desordenada. 21 millones de personas entraron, la gran mayoría supuestamente sin ningún derecho legal a hacerlo. Ahora tenemos un presidente que quiere deportar a medio mundo, ¿verdad? Y aunque todos estemos de acuerdo, creo yo, que los criminales deben ser sometidos a justicia y deportados, y eso es lo correcto, yo creo que todos también conocemos personas que han estado en este país por muchos años, que han sido buenos ciudadanos no legales, entre comillas, que han trabajado, que han pagado impuestos de los cuales quizás no van a gozar ningún beneficio, que no han violado ninguna ley después que estén aquí. Yo estoy seguro que usted conoce personas así, que también están pasando por momentos estresantes y difíciles en el día de hoy. Y debemos como iglesia tener eso bien pendiente y orar para que Dios obre con justicia a través de estas personas que Él ha puesto ahí, a través de nuestros votos. Usted tiene parte de la responsabilidad. Todos los presidentes, desde que yo tengo uso de razón, y tienen que ser muchos entonces, ¿verdad que sí? Y los congresos que funcionan durante los términos que ellos han estado, toditos han prometido que van a resolver esta situación. Y ninguno lo ha hecho. Ninguno ha cumplido su promesa. ¿Será que no pueden? ¿O será que no quieren? Pero nosotros, diga, pero nosotros, déjeme decirle por qué. Nosotros servimos a un Dios que cumple sus promesas, porque Él puede cumplirlas y porque Él quiere cumplirlas. Dios puede y Dios quiere. Diga conmigo, Dios puede y Dios quiere. Y en estos versos que nosotros leímos, esta idea de una promesa se ve por lo menos 3 veces. Miren los versos de nuevo. El versículo 3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo? ¿De qué? De esa promesa de su venida. ¿Dónde están? Porque nuestros padres murieron y no lo oyeron. Nosotros estamos vivos y no lo hemos visto. El versículo 9. El Señor no tarda en cumplir ¿qué? Su promesa. Según entienden algunos, la tardanza. Así que hay 2 maneras de medir que algo no sucede, ¿verdad que sí?
Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Miren el verso 13, pero según que su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite ¿qué? La justicia. No va a haber inmigración ilegal en el reino de los cielos. Dios puede cumplir su promesa. Dios no tarda su promesa porque Él quiere algo de este pasaje. Y nosotros debemos vivir nuestras vidas con la confianza de que Dios cumplirá su promesa. Y por tanto demanda de nosotros un comportamiento también que sea digno de esa esperanza que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué es que nuestra fe es una fe con promesa? Porque Dios puede. Diga, ¿puede? ¿Usted lo cree? Porque si a mí me dicen Dios puede, yo brinco en la silla. ¿Dios puede, sí o no? ¿Dios tiene todo poder, sí o no? Nuestra oración ahorita hacia pastora y para pastora era simplemente un rito aquí en la iglesia, ¿o creemos que Dios puede hacer eso? Estos falsos maestros que estaban en la iglesia dudaban de la promesa del regreso de Jesús. Y ellos decían, bueno, ya que Jesús no regresa, pues entonces no hay juicio. Todo eso que han dicho de juicio, eso no lo hay. Vivamos nuestra vida como mejor podamos. Seamos buenos, hagamos lo que mejor nos guste. Al fin ellos decían, nuestros padres murieron esperando este juicio, esta promesa, y no llegó. Y en lo que va de nuestra vida, dicen ellos, tampoco ha llegado. Y nosotros hoy día, si nos ponemos a pensar, pues han pasado como 2000 años de que se escribe esto, y Jesucristo ha venido. Yo espero que no. Los testigos de Jehová han dicho 3 veces que vino, se equivocaron las primeras 2, la última no hablan mucho de su venida. ¿Por qué se han equivocado 3 veces? Yo espero que Jesucristo no haya venido todavía, ¿verdad que no? Porque si vino... o mal interpretamos toda la escritura entonces. ¿Esperamos su venida? ¿Tú esperas la venida de Jesucristo? ¿Le esperas con ansia, como dijo Pedro? Y ellos preguntan, ¿qué de esa venida no ha sucedido? Y quizás nosotros nos preguntamos también. Hacen 2000 años y no viene. ¿Será que Dios no puede? Y Pedro responde citando 3 veces en la historia, 2 que sucedieron y una que va a suceder, donde él dice que Dios con su palabra ha hecho ciertas cosas. Porque los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, dice el versículo 5. El versículo 6 dice, por la palabra de Dios el mundo pereció inundado en el diluvio. ¿Por qué? Por la palabra. Dios puede simplemente con su mente y con su boca pronunciar algo y crearlo. Por eso es que Dios decreta y nosotros no. Digan amén. Si usted va a una iglesia que decretan, está bien, vaya a su iglesia. Pero yo creo, y esto es un paréntesis aquí, ¿verdad? El Todopoderoso es Dios. Yo lo único que puedo decretar es lo que Él dijo ya. Y Él dijo que volvía. Yo declaro lo que Él dijo, o lo que dice la palabra. Las otras cosas, yo no puedo decretar, yo no soy Dios para crear. Pero Dios con su palabra, diga su palabra. Y el versículo 7 dice que por esta misma palabra, este cielo y esta tierra que nosotros conocemos están reservados para un día que va a haber lo que llama en la Biblia el día del Señor, el día de Dios. Y este cielo y esta tierra serán borrados y hechos de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca se da por vencido. Dígame conmigo. Porque si tú estás pasando por una difícil en el día de hoy y tú dices, ya Dios como que no me escucha, ya yo vivo una vida como que no agrada a Dios, déjame decirte, God's not done with you yet, dijo Elizabeth aquí a frente en inglés. Dios no ha acabado contigo todavía. Todavía Dios está trabajando contigo. Porque Dios no se da por vencido. Y aunque el pecado entró en esta su creación y dañó muchas cosas, Dios dijo no.
Yo voy a crear mi tierra y mi cielo otra vez. Y lo voy a hacer como estaba antes. Perfecto, porque Dios es así. Mis queridos, ¿puede Dios hacer lo que dice que va a hacer? ¿Usted lo cree? La historia bíblica y otras nos dan evidencia de que Dios ha hecho cosas que solamente Dios puede hacer. Dios puede, querido amigo, hermano, que estás aquí en el día de hoy. Nunca, nunca dudes del poder de Dios. Él ha hecho milagros y hazañas que están fuera del alcance humano. Dios tiene poder para cumplir sus promesas. Y yo quiero decirte una vez más en el día de hoy, quizás tú estás pasando por un momento difícil. Oramos por nuestra hermana pastora. Quizás es uno en tu familia, una situación en tu hogar, una situación de empleo. Estás buscando casa y no encuentras. Alguien está enfermo en tu entorno y tú necesitas que Dios haga algo. Déjame decirte, nosotros servimos a un Dios que puede. Dios puede. ¿Ok? Aceptamos que Dios tiene poder, ¿verdad? Aún estos falsos maestros que Pedro describe aquí hablaban de la creación, así que ellos también decían, pues Dios creó. Pero ¿qué pasa que no se cumple su promesa? ¿Será que Dios ha cambiado de mente? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué no ha regresado Jesús todavía, mis hermanos? ¿Usted lo está esperando? Hay una manera de esperar, ¿saben? Lo vamos a ver en este momento. La iglesia lo espera ansiosamente. Esa es una ansiedad buena. No se necesitan pastillas para esa ansiedad. Es un deseo de que nuestro Señor vuelva por su iglesia. Que nosotros nos demos cuenta que Él cumple todas sus promesas una vez más. Y seamos arrebatados con Él, como dice la palabra de Dios. Y regresemos con Él, como dice la palabra de Dios, con un cielo nuevo y una tierra nueva, donde hay justicia. Diga justicia conmigo. Porque nuestro Dios es justo. Pero no ha llegado. Y Pedro nos da dos razones en su carta aquí en este capítulo. El primero, él dice que el tiempo de Dios y el tiempo nuestro no es el mismo. Pedro dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para los que nos duelen las rodillas quizás pudiéramos decir algo parecido, pero no 1000. Nosotros definimos el tiempo por la rotación de la tierra alrededor de sí misma y la rotación de la tierra alrededor del sol, ¿verdad? Un día, un año. Pero Dios está fuera de todo eso. Dios creó todo eso, Él lo mira desde afuera. Y Pedro dice, si lo que tú crees que es mucho tiempo para ti, para Dios, todo está bajo control. Nosotros medimos el tiempo de una manera física, ¿verdad? Pero en la Biblia hay un concepto, una palabra en griego, kairos, apréndasela, el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Porque en griego hay dos palabras para tiempo, cronos, de donde nosotros sacamos cronología, tiempo, que lo medimos como la vuelta de la tierra en su eje y la vuelta de la tierra, el sol. Eso es cronología. Pero kairos es un tiempo oportuno. Es como cuando tú dices, un día de estos, cuando tenga la oportunidad, yo voy a hacer algo. ¿Verdad? Usted dice un día de esto. Usted me está midiendo el día, me está diciendo el 14 de junio a las 4 de la tarde. No, usted me está diciendo, cuando sea oportuno, algo va a suceder. Así que cuando Dios dice que tiene una promesa, está dentro de su kairos, su tiempo divino perfecto, su tiempo oportuno. Lo que pasa es que nosotros se nos hace difícil medir el tiempo así. Y lo único que vemos es en los días que pasan y los días que pasan y la promesa parece que tarda.
Pero Dios quiere algo también, dice Pedro aquí en esta carta. Así que primero, su tiempo no es nuestro tiempo, pero segundo, Dios quiere algo. Y miren lo que dice el versículo 9. No era ahí que yo quería ir, pero ¿dónde estamos? Vamos a dejarlo ahí. El versículo 9 del capítulo 3 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Escuchen bien. Más bien, gracias, Leo. Más bien, tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que todos se arrepientan. Respire profundo conmigo, profundamente, al verbio. Porque esto ha causado muchos dolores de cabeza, muchas discusiones dentro del mundo cristiano. ¿Es Dios todopoderoso? ¿Usted lo cree? ¿Lo creen? Entonces, si nosotros decimos que Dios es todopoderoso, ¿por qué no todos son salvos? Si eso es lo que Él quiere. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Ustedes creen que hay personas que no son salvas? Ustedes conocen personas que ustedes dirían, este no puede estar en el cielo. Y aunque no podamos juzgar las acciones de alguien, nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mi versículo favorito, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores fue que Cristo murió por nosotros. Así que somos pecadores. ¿Y qué dice Romanos? La paga del pecado es. ¿Y cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. Entonces, tiene que ser que Dios quiere, pero hay algo más en juego aquí. Miren lo que dice, yo no sé qué pasa con mi PowerPoint, el versículo 12 y 13 de Joel 2. Búscamelo ahí, Debe, porque es bonito. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón, eso es metafórico, y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, y cambia de parecer y no castiga. Vuélvanse. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 2, verso 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte a qué? Al arrepentimiento. La bondad de Dios te quiere llevar a qué? Al arrepentimiento. En el libro de Ezequiel, aunque no está en la pantalla, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos vengan al arrepentimiento. Y primera de Timoteo, que lo citamos el viernes aquí. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues el que quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pero nosotros sabemos que no todos son salvos. A menos que usted crea en una herejía, una doctrina que ha surgido. Recuerden que las herejías son escuelas de pensamiento. ¿Y de dónde salen las escuelas de pensamiento en la iglesia? De adentro. Así que al principio una herejía no es mala hasta que la iglesia dice, eso no es lo que la Biblia dice. Entonces la declaran algo eso mismo. Porque hay una herejía por ahí que dice, que habla del universalismo de la salvación, que todos van a ser salvos. Yo no sé qué Biblia ellos leen,
Porque cuando en el libro del Apocalipsis dice que los libros fueron abiertos, y si tu nombre no estaba ahí, tú fuiste lanzado en el lago de fuego, donde se crujen los dientes, donde la gente grita y llora de angustia por la separación de Dios eterna. Pues entonces no todos son salvos, ¿sí o no? ¿Usted lo cree que todos son salvos? Yo creo que, diga no, pastor, porque si me dicen que sí, yo me pongo un poco nervioso. No todos son salvos según la palabra de Dios. Entonces, mis queridos, tiene que haber una diferencia entre la voluntad de lo que Dios desea y la voluntad de lo que Dios decreta. Hay una diferencia entre la bondad y la misericordia de Dios y a la misma vez sus decretos que son inviolables. Porque si Dios hubiese decretado con su poder, que es sin medida, ¿verdad que sí? Si Él hubiese decretado que todos los seres humanos serán salvos, entonces todos fueran salvos. No hay manera de escapar los decretos de Dios. Pero el libro de Hebreos dice que al hombre se le ha dado una vida y una muerte, y después ¿qué? El juicio. Así que ese es un decreto de Dios que es inviolable también. Entonces, el versículo 9 que leímos hace unos momentos atrás, Dios no tarda su promesa. Pero noten lo que dice el versículo 9. Yo no sé si mírenlo ahí. Más bien la segunda parte. Él tiene paciencia ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Léalo. Con ustedes. ¿Con quién es que Dios tiene paciencia? ¿A quién le está escribiendo Pedro? ¿A la iglesia? Así que ¿con quién es que tiene paciencia para que sean salvos? Con ellos. No malinterpreten la palabra de Dios. Aunque aún fuera de este versículo, nosotros sabemos que no todos son salvos, ¿sí o no? Que la salvación es para aquel que Dios ha elegido, que la salvación es para aquel que confiesa con su boca y acepta esa oferta que Dios le hace. Ese es salvo. Dios quiere cumplir lo que Él promete. Dijimos que Dios puede, ¿verdad que sí? ¿Y Dios qué? Quiere. Dios quiere que los que estamos aquí hoy sean ¿qué? Salvos. Dios hace la oferta. Dios se acerca al ser humano. Dios toca tu corazón. Dios es que te tiene aquí. Tú no viniste aquí porque te invitaron. Tú no viniste aquí porque te acostumbraste. Tú viniste aquí porque Dios se está acercando a ti. El libro de Romanos dice que no hay ser humano que se acerque a Dios, que Dios se acerca al ser humano y se acerca a ti para ofrecerte salvación. Y Dios puede dártela y Dios quiere dártela en el día de hoy. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios puede, usted dice amén. Dios quiere, usted dice amén. Qué bueno es escuchar esto en el día de hoy. Dios puede y Dios quiere. Pero hay algo más en este pasaje. Siempre hay algo más. Qué bueno, ¿verdad que sí? La Biblia, tú no puedes salirte, no acaba. Hay algo más. Nosotros también tenemos que hacer una promesa. ¿Le gustan las promesas? ¿Le gusta que se las cumplan? Pues hoy vamos a hacer una promesa. ¿Usted la va a cumplir? Of course, todo el mundo va a decir que sí. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Miren, versículo 11. Ya que todo será destruido, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Dios va a crear cielo nuevo y tierra nueva? Pues ya que tú crees eso, ¿no deberías? Una pregunta retórica, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, deberíamos vivir una vida como Dios que manda. Una vida que muestre una conducta que es intachable. El versículo 12 dice, esperando ansiosamente, no lo tengo en la pantalla. ¿Cómo se espera ansiosamente? Parece una contradicción eso, ¿verdad que sí? La Reina Valera dice, apresurándonos
¿Cómo tú esperas apresurándote? Eso, diga lo que ustedes piensen, que el esperar en la Biblia no es lo mismo que tú esperar en tu casa a ver si algo pasa. No, en la Biblia se espera con ansiedad, con saber que Dios va a hacer algo. Que cuando Dios te dice, estate quieto que yo estoy en cargo de las cosas, ese estate quieto es confiar. Hasta el momento que Él te diga, ahora te toca a ti, muévete, entonces tú te mueves. Esperando ansiosamente. El versículo 14 dice, hermanos, mientras esperamos estas cosas, ¿qué? Léanlo ahí, esfuércense. El que me diga a mí que el evangelio es barato, fácil, para los que están cansados y desbaratados y no quieren hacer nada, déjame decirte que no. El evangelio te ofrece paz con Dios y la paz de Dios. ¿La necesitamos las dos? Pero paz con Dios es más importante, ¿sabe? En un sentido, yo quiero estar claro. Y Jesús dijo, yo vine a darles ¿qué? Mi paz. ¿Y la paz con quién? Con Dios. Tú puedes tener paz con Dios porque si no estás en enemistad con Dios. Y ninguno de nosotros quiere estar en enemistad con Dios. Entonces Pedro dice, esfuércense. Te toca, tienes que fajarte, tienes que esforzarte, tienes que hacer lo mejor que tú puedas con la fuerza que tú tienes. Hablamos de una fe práctica hace 2 o 3 semanas atrás. Una fe a la cual le añadimos virtud, a la virtud le añadimos conocimiento, al conocimiento paciencia, etc. Ustedes se acuerdan, digan sí, pastor, nos acordamos. Usted tiene que vivir eso. Si la fe no se vive, es una fe muerta. Esfuérzate. El versículo 15 no lo tengo, pero dice, debemos tener presente estas verdades que ya están en las Escrituras. ¿Por qué ustedes creen que Dios nos dejó este libro? Para que nos los obliguen a aprendernos versículos, para que lo estudiemos los viernes, porque no hay nada mejor que hacer. No, es que estas son las palabras de Dios para que tú vivas tu vida de una manera que le agrade. Y por eso hemos estado leyendo, gloria a Dios, el Salmo 119, donde el salmista una y otra vez habla de la palabra de Dios, de sus preceptos, sus mandatos, sus leyes. Le busca como 9 palabras diferentes para hablar de esto. Y Pedro dice, ya tú lo tienes. Y ahora tenemos las palabras de los apóstoles escritas. ¿Y quién les dio o le dieron a esos apóstoles la palabra? ¿Se las inventaron ellos? No, Pedro dice, las palabras del Señor Jesucristo. Tú tienes hoy la palabra de Dios y la palabra de Jesús aquí. Vamos a vivir una vida que siga lo que dice esto, ¿sí o no? Es una decisión que tú tienes que tomar. O voy a vivir de una manera que agrada a Dios o no voy a vivir de una manera que agrada a Dios. Y déjame decirte que el que es salvo quiere agradar a Dios. No usa la misericordia de Dios como una excusa para andar por ahí quitando y poniendo como no debe. No usa la misericordia de Dios ni la seguridad de su salvación para pisotear los mandatos de Dios. Una persona que hace eso es una persona que está manifestando que no es un hijo de Dios. ¿Lo queremos más claro? Así que tengamos presentes, el versículo 17 dice, estemos alertas, manténganse alerta. Querido hermano, nosotros venimos a la iglesia, me estoy acabando el tiempo, pero denme 4 minutos. Nosotros venimos qué lindo es venir a la iglesia, ¿verdad que sí? A mí me encanta venir a la iglesia. Y no porque soy pastor, me encanta. Literalmente nací en una iglesia. Mi mamá estaba encinta, estaba dando la clase de escuela bíblica, sintió esos dolores que ustedes mujeres saben y nosotros los hombres nada más no sabemos. La casa estaba atrás de la iglesia, ella fue atrás, llamaron a la comadrona y nació este espécimen de hombre. 9 libras pesaba yo. Así que esto es herencia y nos encanta. A mí me encanta estar en la iglesia. No hay nada más lindo. Yo le decía al grupo de oración ahorita cuando oramos, no hay nada más lindo que
celebrar a Dios juntos. Pero esto es ¿cuánto tiempo? Empezamos a las 11, son las 12:27. 1 hora y media, si me extiendo un poquito más y no me gritan 1 hora y 30 minutos, 35. El resto del tiempo, ¿dónde estamos? Allá afuera. Allá afuera. En nuestro empleo, en nuestras casas, en nuestras responsabilidades. ¿Dónde es que tenemos que estar alertas? ¿Aquí? ¿Y a dónde? Afuera. No se deje arrastrar por 100,000 diferentes cosas que tú oyes por ahí. Hay muchos falsos maestros dentro de la iglesia que hoy día diríamos que es la iglesia que usted ve en el internet, que es la iglesia que usted ve en Instagram, en Facebook, en las cosas que usted sigue. Tengan cuidado, hermanos. Y Pedro nos dice, manténganse ¿qué? Alertas. No vaya a ser que su firmeza tambalee. Tú y yo tenemos que hacer una promesa también de serle fiel. El versículo 18 que pasé ahí dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un creyente enano, espiritualmente hablando, es un problema. Una persona que se queda enana, y no hablo, por favor no me vayan a citar ahora porque ustedes saben que en el día de hoy no podemos hablar mal de nada. Yo estoy usando la palabra en lo que significa, porque si no yo sé que ay Dios mío van a decir. Sí. Un creyente enano espiritualmente es un serio problema. Y más yo diría que una persona que no quiere crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, nosotros tenemos que como que llevarlo otra vez al primer punto y confrontarlos con la gran verdad. ¿Tú quieres servir al Señor, sí o no? ¿Tú verdaderamente has profesado que Cristo es tu Señor primero? Acuérdense siempre, y tu Salvador segundo. Porque Cristo es tu Señor, te guste o no, ¿verdad que sí? ¿Es fácil hacer esto que dice Pedro aquí? Crecer en la gracia, mantenernos fuertes. Las otras cosas que dijimos, los versículos que leímos. ¿Tú puedes vivir una vida que agrade a Dios? Yo creo que sí. No por tus propias fuerzas y no porque eres perfecto, sino porque Dios ve las intenciones de tu corazón. Por eso es que en la Biblia se le llama a David un hombre, ¿cómo? Con el corazón, conforme al corazón de Dios. Porque David hizo cosotas malas, ¿verdad que sí? Pero corría hacia Dios, porque tenía una relación con Él. Y en el Salmo 37 dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, me dio artritis, me sentía mal. Nosotros podemos vivir una vida que agrada a Dios, haciendo lo mejor que podamos. Y cuando fallamos, corriendo hacia nuestro Dios para que nos perdone, para restaurar esa relación que Él tiene con nosotros. Y Dios nos da el poder, dígame. Dios nos da el poder, dice el libro de Filipenses, que Dios pone en nosotros no tan solo el querer como el poder. Dios quiere que tú le sirvas. Dios es más, lo quiere tanto que descendió en la persona del Espíritu Santo y esa persona mora en ti. Es el que te susurra en el oído, el que te dice, eso no es así. Esa no es la manera que tú debes vivir. Nosotros le llamamos eso la conciencia. Ese es el Espíritu Santo, redarguyéndote de pecado, iluminándote, diciéndote, mira, ¿para dónde tú vas? ¿Qué haces? Así que podemos, yo creo que sí. Pero la pregunta clave para el día de hoy sería, ¿queremos? ¿Queremos agradar a Dios? Esto no se hace con un plumazo, una orden ejecutiva como hacen nuestros presidentes.
Esto no se hace con promesas verbales, como hacen nuestros candidatos y los puestos al gobierno. Nos prometen un sinnúmero de cosas. Digan, sí, nos prometen. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos las tragamos. Quizás ansiosos de que algo cambie, ¿verdad? Entendiendo perfectamente bien que no van a cumplir casi nada de lo que nos están prometiendo. Así que esto no se hace de esa manera. No le hagas promesas falsas a Dios. Un versículo, no me acuerdo dónde, dice: lo que le prometes a Dios, cúmplelo, porque mejor sería que no le prometieras, que después que le prometas, no cumplas. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Esto no se hace con declaraciones en ruedas de prensa, como hacen nuestros políticos, ¿verdad? Que lo entrevista o CNN o el otro o Fox y te dicen maravillas y no hacen absolutamente nada. Esto no se puede fingir, esto no se puede ocultar. O vives como debes, agradando a tu Dios, o tu vida muestra otra cosa. Una cosa es poder y otra cosa es querer. ¿Quieres agradar a Dios? Vamos a darle gracias a nuestro Dios en el día de hoy, porque Dios no solamente puede hacer lo que Él promete, Él quiere hacer lo que Él promete. Dios puede y Dios quiere. Pero tú también tienes que hacerle una promesa a Dios en el día de hoy. Y yo quiero que tú dobles tu cabeza conmigo. Porque en estos momentos es entre tú y Dios, no entre tú y yo. Nosotros estamos llamados a vivir nuestra fe, que es una fe con promesa. Una vida que agrade a Dios, que demuestre que somos sus hijos. Esto es blanco y negro. O lo haces y lo eres, o no lo eres y no lo haces. Y es nuestra decisión hoy como creyente. Y quizás tú me dices: pastor, yo nunca he profesado a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pues hoy, Dios te hace esa oferta de salvación. Tú estás aquí porque Dios te está buscando. Y Dios busca para ofrecerte salvación. Él tiene su decisión soberana, tú tienes una que hacer también. No pierdas la oportunidad en el día de hoy de tomar una decisión que te librará de ese día de juicio del cual Pedro ha hablado. Y una decisión que garantizará que gozarás de la promesa de salvación que Dios ofrece, porque nosotros tenemos una fe con promesa. Padre eterno, gracias en el día de hoy. Te bendecimos, Dios. Gracias por tu palabra, no puede ser más clara. Gracias porque no peleamos esta batalla solos. Primero está el Espíritu Santo en y con nosotros. Y también nos has puesto en un contexto de una iglesia, una congregación, hermanos cuyos dones y talentos están ahí para edificarnos juntamente, para que crezcamos juntos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, si hoy tú has tocado a alguien para salvación, te damos las gracias. Y te ruego, Señor, que esa persona confiese públicamente en un momento dado que tú eres su Señor y su Salvador. Esa obra viene de ti. Esa oferta es tuya. Te ruego, Señor, que haya salvación en medio nuestro también. Te bendecimos, eterno Dios, y te damos gracias. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pónganse de pie conmigo.